¿Alguna vez has sentido un pensamiento persistente en tu mente, una voz interna que parece susurrarte dirección, advertencia o consuelo? Podría ser que Dios mismo esté hablándote sin que lo notes. ¿Y si te dijera que Dios está comunicándose contigo cada día a través de pensamientos, impulsos y revelaciones en tu mente, pero que la mayoría de las personas ignoran su voz sin siquiera darse cuenta? Imagina cuántas respuestas has estado buscando, cuánto consuelo has necesitado, y que todo esto ha estado frente a ti, dentro de ti, esperando a que abras tus oídos espirituales. Este no es un tema menor, es una clave divina, un secreto que muy pocos comprenden, pero que aquellos que lo descubren encuentran una relación más íntima con el Señor, una dirección más clara para sus vidas y una paz sobrenatural en medio de la tormenta. Dios habla, siempre ha hablado. La pregunta es, ¿estás escuchando? A lo largo de este video vamos a desvelar los misterios de cómo Dios usa tu mente para comunicarse contigo. Te mostraré ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que fueron guiados por la voz interna del Señor, y te enseñaré a discernir si lo que escuchas es de Dios o si proviene de otro lugar. Hay un secreto que muy pocos saben y que cambiará tu manera de orar, de tomar decisiones y de vivir tu fe. Quizás has sentido dudas, miedo o confusión. Tal vez te has preguntado si Dios aún habla en estos tiempos. Hoy, el Espíritu Santo te dará claridad. Hoy, tu fe será fortalecida. Hoy, aprenderás a reconocer la voz del Padre Celestial en tu vida. Antes de comenzar con este estudio, quiero que hagamos algo importante. Comenta aquí abajo "Paz en Cristo" para demostrar tu compromiso con este aprendizaje espiritual. Cada vez que comentas, das me gusta y compartes este video, estás permitiendo que más personas encuentren este mensaje y quién sabe, quizás este sea el mensaje que alguien desesperado necesita escuchar hoy. Así que únete a esta misión. Dale me gusta, comenta y comparte. No estás aquí por casualidad. Dios tiene algo para ti. Por último, quiero hacerte una promesa. En este video aprenderás una enseñanza clave que puede desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede ser la respuesta que has estado esperando. Ahora sí, comencemos con el estudio. La voz de Dios en los pensamientos de Samuel desde tiempos antiguos. Dios ha hablado a su pueblo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es esa voz? Es un trueno que resuena en el cielo. Es un ángel que aparece con un mensaje. A veces, sí, pero la mayoría de las veces, Dios habla de una manera más sutil, en lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Uno de los mejores ejemplos de esto lo encontramos en la historia del profeta Samuel, un niño que creció en el templo, rodeado de las cosas de Dios, pero que no reconocía la voz del Señor cuando le hablaba directamente. Dios llama a Samuel. La Biblia nos dice en 1 Samuel 3:1-10 que Samuel servía en el templo bajo la instrucción del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, escuchó una voz que le llamaba por su nombre: «¡Samuel! ¡Samuel!». Creyendo que era Elí quien lo llamaba, el joven se levantó y corrió hacia su maestro. Pero Elí le dijo que no le había llamado y que volviera a acostarse. Esto ocurrió 3 veces, hasta que finalmente el anciano sacerdote se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Si vuelves a oír la voz, responde: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:9. Esa noche, cuando Dios volvió a llamar a Samuel, él respondió como le habían enseñado. Fue entonces cuando el Señor le reveló sus planes, marcando el comienzo de su ministerio profético. La mente como el altar donde Dios habla a Samuel estaba en el templo, pero no reconocía la voz de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez? Has orado,
Has buscado respuestas, pero no has sabido distinguir si el pensamiento que viene a tu mente es de Dios, de ti mismo o del enemigo. Aquí hay una lección poderosa. Dios no gritó para hacerse oír, no usó un trueno ni un terremoto. Le habló a Samuel con una voz serena dentro de su mente, y Samuel tuvo que aprender a reconocerla. Lo mismo pasa contigo. Dios te habla, tal. Ves en ese pensamiento que no se va de tu cabeza, en esa sensación de que algo es correcto o incorrecto, en esa impresión profunda de que debes hacer algo o alejarte de cierta situación. Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Si eres hijo de Dios, Él está hablándote ahora mismo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? ¿Cómo aprender a discernir la voz de Dios en tu mente? Permanece en la presencia de Dios. Samuel estaba en el templo cuando escuchó la voz del Señor. Cuando buscas a Dios en oración y en su palabra, tu espíritu se vuelve más sensible a su voz. No asumas que todo pensamiento viene de Dios. Samuel al principio creyó que era Elí quien lo llamaba. Por eso es importante probar los pensamientos con la palabra de Dios. 1 Juan 4:1. Dile a Dios lo mismo que Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. A veces no escuchamos a Dios porque no estamos dispuestos a recibir su dirección. Aplicación para tu vida. Si hoy sientes una inquietud en tu corazón, un pensamiento que te insiste, una convicción fuerte en tu mente, detente y pregúntate, ¿es Dios hablándome? Muchos han estado esperando una señal externa, una palabra audible, un milagro visible. Pero Dios no siempre habla así. A veces su voz viene en forma de un pensamiento persistente, en la convicción interna que te mueve a hacer lo correcto, en la paz que sientes cuando tomas una decisión alineada con su voluntad. Como Samuel, aprende a decir, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Dios ya está hablando. Ahora depende de ti escucharlo. El susurro de Dios a Elías en el monte Oreb. Veces esperamos que Dios nos hable con un milagro impresionante o una señal asombrosa. Pero, ¿qué pasa cuando Dios habla en lo más profundo de nuestra mente? En un susurro suave que solo los que buscan su presencia pueden escuchar. Uno de los relatos más impactantes sobre esto lo encontramos en la vida del profeta Elías. Un hombre de Dios que, después de una gran victoria espiritual, cayó en una profunda crisis emocional y sintió que estaba solo. Pero fue en ese momento de desesperación cuando Dios le enseñó una gran verdad. Su voz no siempre viene con estruendo, sino en el silencio de un susurro. Elías, en la cueva, buscando a Dios en el ruido, Elías había sido testigo de la gloria de Dios en el monte Carmelo, cuando oró y descendió fuego del cielo. Sin embargo, después de esta gran victoria, la amenaza de la reina Jezabel lo llenó de miedo y huyó al desierto. ¿Cuántas veces, después de un gran momento espiritual, nos sentimos débiles y vulnerables? Elías llegó al monte Horeb, se metió en una cueva y se sintió completamente solo. Estaba desanimado, deprimido y sin fuerzas. ¿Te ha pasado? A veces, en medio de las dificultades, podemos sentir que Dios está en silencio y que estamos solos en la batalla. Fue en ese momento que Dios le habló y le dijo, «Sal y ponte de pie en el monte delante de Jehová». Y he aquí que Jehová pasaba. Reyes 19:11. Entonces ocurrieron tres cosas. Un gran viento poderoso que rompía las montañas. Pero la Biblia dice, Jehová no estaba en el viento. Un terremoto estremecedor. Pero nuevamente, Jehová no estaba en el terremoto. Un fuego intenso. Pero Dios no estaba en el fuego. Después de todo esto, vino algo sorprendente. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado.
Fue entonces cuando Elías cubrió su rostro, salió de la cueva y escuchó la voz de Dios. ¿Qué significa esto? Elías estaba buscando a Dios en lo espectacular, en el fuego, en el viento, en el terremoto. Pero Dios eligió hablarle en un susurro, suave. Aquí hay una lección poderosa para tu vida. Muchas veces queremos que Dios nos hable con señales evidentes, con milagros asombrosos, con sueños impresionantes. Pero Dios muchas veces elige hablarte en la quietud de tu mente, en la paz que sientes cuando estás en su presencia, en un pensamiento que se repite con suavidad en tu corazón. Dios habla en el silencio. Dios susurra a tu espíritu. ¿Cómo aprender a escuchar el susurro de Dios? Apaga el ruido de tu vida. Si siempre estás rodeado de distracciones, preocupaciones y ansiedad, será difícil escuchar la voz de Dios. Haz tiempo para la oración y la reflexión. No busques solo lo espectacular. Dios puede hablar con milagros, pero también lo hace en la intimidad de tu mente y corazón. Presta atención a los pensamientos que el Espíritu Santo pone en ti. Aprende a reconocer la paz de Dios. Si un pensamiento viene con paz, si te acerca más a Cristo, si te lleva a hacer lo correcto, entonces probablemente es Dios hablándote. No ignores la voz de Dios en tu conciencia. A veces, Dios te habla con una advertencia interna, con un recordatorio de su palabra, con una convicción en tu espíritu. No lo ignores. Aplicación para tu vida. ¿Cuántas veces has estado esperando una señal de Dios, pero no has prestado atención al susurro en tu corazón? Tal vez Dios ya te ha hablado, pero estabas esperando algo más espectacular. Hoy el Señor te dice, yo te hablo en la quietud, yo te guío en lo profundo de tu corazón. No busques señales externas, busca mi voz dentro de ti. Hoy es el día para salir de la cueva, para dejar de esperar lo grandioso y comenzar a escuchar lo profundo. Dios te está hablando. ¿Estás dispuesto a escuchar su susurro? Jesús y la voz del Padre en el desierto. Cuando pensamos en cómo Dios habla a través de nuestra mente, no hay mejor ejemplo que el mismo Jesús. Aunque era el Hijo de Dios, pasó por las mismas pruebas que nosotros y enfrentó la batalla en su mente. Pero Jesús nos enseñó cómo reconocer la voz de Dios y cómo rechazar la voz del enemigo. Hoy, aprenderás algo que puede cambiar tu manera de escuchar a Dios y fortalecer tu fe en medio de la tentación y la duda. Jesús en el desierto. La batalla. De la mente, después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ayunar y prepararse para su ministerio. Fue allí, en ese tiempo de soledad y hambre, que enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida, la voz del enemigo tratando de desviar su propósito. La Biblia nos dice en Mateo 4, 1-11, que el diablo vino a tentarlo con 3 estrategias. Presta atención, porque estas son las mismas estrategias que usa contigo para confundirte y hacerte dudar de la voz de Dios en tu vida. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. El enemigo intentó sembrar la duda en su identidad. Muchas veces, Satanás te hablará a través de pensamientos que te hacen dudar de quién eres en Cristo. Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquí está la clave. Dios habla a través de su palabra. Si no pasas tiempo en la Biblia, será difícil distinguir la voz de Dios en tu mente. Si eres el Hijo de Dios, lánzate desde el templo, porque Dios enviará ángeles para protegerte. El enemigo intentó hacer que Jesús pusiera a prueba a Dios. A veces, Satanás intentará torcer la palabra de Dios en tu mente, llevándote a interpretar mal su voz. Pero Jesús respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. La lección,
No todas las voces que suenan espirituales vienen de Dios. Por eso es clave conocer la Biblia para saber cuándo Dios realmente te está hablando. Te daré todos los reinos del mundo si me adoras. El enemigo intentó hacer que Jesús cambiara su propósito por un atajo. Muchas veces el enemigo pondrá pensamientos en tu mente que te harán creer que hay un camino más fácil, que no necesitas depender de Dios. Pero Jesús respondió con firmeza: Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Mateo 4:10. La clave para discernir la voz de Dios en tu mente. Este pasaje nos deja una enseñanza fundamental. Jesús reconoció la voz del Padre porque conocía la palabra de Dios. Jesús rechazó los pensamientos del enemigo porque estaban en contra de la voluntad de Dios. Jesús venció la batalla en su mente al permanecer firme en lo que Dios ya le había dicho. ¿Te das cuenta de la importancia de esto? Dios ya te está hablando, pero si no conoces su palabra, si no pasas tiempo en oración, si no aprendes a rechazar las mentiras del enemigo, podrías confundirte y tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? Llena tu mente con la palabra de Dios. Jesús respondió con escrito está, porque su mente estaba llena de la verdad. Si no tienes la Biblia en tu corazón, será difícil saber cuándo Dios te está hablando. Rechaza los pensamientos que no vienen de Dios. Si un pensamiento te trae temor, duda, o te aleja de la voluntad de Dios, no viene del Señor. Ora y pídele a Dios discernimiento. Jesús pasó tiempo en ayuno y oración antes de la prueba. Cuando aprendes a estar en la presencia de Dios, se hace más fácil escuchar su voz. Aplicación para tu vida. Tal vez has estado confundido con pensamientos que no sabes si vienen de Dios o del enemigo. Quizás has sentido dudas sobre tu identidad o sobre si Dios realmente te está guiando. Hoy Dios te está recordando: mi voz trae paz, mi voz trae verdad, mi voz nunca contradice mi palabra. Si quieres aprender a escuchar la voz de Dios en tu mente, haz lo mismo que Jesús. Llena tu corazón con la palabra. Rechaza las mentiras del enemigo. Permanece en oración y comunión con el Padre. Dios está hablándote en este momento. ¿Estás listo para escucharlo? Pablo y la transformación de su mente, uno de los mayores ejemplos de cómo Dios habla a través de nuestra mente, lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. Este hombre pasó de ser un perseguidor de cristianos a convertirse en uno de los más grandes predicadores del Evangelio. ¿Cómo fue posible un cambio tan radical? Dios no solo le habló de forma sobrenatural en el camino a Damasco, sino que transformó su manera de pensar. Hoy aprenderás que Dios no solo te habla, sino que también renueva tu mente para que puedas comprender su voz con claridad. La voz de Dios en el camino a Damasco antes de convertirse en el apóstol Pablo. Saulo de Tarso era un perseguidor feroz de los cristianos. Creía que estaba sirviendo a Dios al arrestar y castigar a los seguidores de Jesús. Pero un día, en el camino a Damasco, Dios interrumpió sus pensamientos y le habló directamente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Saulo cayó al suelo, cegado por una luz celestial, y preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí vemos algo poderoso. Saulo creía que estaba sirviendo a Dios, pero su mente estaba cegada. Hasta que Dios le habló y le mostró la verdad, la transformación de la mente de Pablo. Después de este encuentro, Saulo pasó 3 días sin ver, sin comer y en completa confusión. Dios había roto su manera antigua de pensar, pero ahora necesitaba renovar su mente para entender la verdad. Por eso,
En Romanos 12:2, Pablo escribió más tarde: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Pablo aprendió que escuchar la voz de Dios no es solo oír una palabra de parte de Él, sino permitir que su Espíritu transforme completamente nuestra manera de pensar. Como Dios habla a través de la renovación de tu mente, Dios quiere hablarte, pero si tu mente está llena de pensamientos erróneos, de mentiras, de temores y de dudas, no podrás comprender su voz con claridad. Por eso, la Biblia nos enseña a renovar nuestra mente para poder discernir la voluntad de Dios. Aquí te dejo 3 pasos clave para lograrlo. Identifica los pensamientos que no vienen de Dios. Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad estaba persiguiendo a Cristo. A veces creemos que nuestros pensamientos son correctos, pero están basados en engaños. Pregúntate: ¿este pensamiento se alinea con la palabra de Dios? Llena tu mente con la verdad de Dios. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Si quieres escuchar la voz de Dios con claridad, necesitas llenar tu mente con su palabra. Permite que Dios transforme tu manera de pensar. Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido por el Evangelio. Cuando Dios transforma tu mente, comienzas a ver la vida desde su perspectiva y ya no piensas como antes. Aplicación para tu vida tal. ¿Ves hoy sientes que no puedes escuchar la voz de Dios con claridad? Quizás es porque tu mente aún necesita ser renovada. Si has creído mentiras sobre ti mismo, Dios quiere reemplazarlas con su verdad. Si sientes confusión sobre su voluntad, Dios quiere darte una nueva manera de pensar. Si te cuesta discernir su voz, Dios quiere enseñarte a pensar como Cristo. La transformación de tu mente es la clave para escuchar a Dios con claridad. Hoy, Dios te pregunta lo mismo que le preguntó a Saulo: ¿por qué sigues aferrado a pensamientos que no vienen de mí? Deja que Él renueve tu manera de pensar y comenzarás a escuchar su voz con una claridad que nunca antes habías experimentado. La voz del Espíritu Santo en la mente de Pedro Dios no solo nos habla a través de la Escritura o de eventos sobrenaturales, sino que también lo hace a través de su Espíritu Santo en nuestra mente. Un ejemplo increíble de esto es la historia del apóstol Pedro, cuando Dios cambió su forma de pensar a través de una visión que transformó su misión. Hoy aprenderás cómo el Espíritu Santo te habla a través de pensamientos, revelaciones y convicciones internas que pueden cambiar tu destino. Pedro, y la visión que cambió su manera de pensar. Pedro era un hombre de Dios, un seguidor de Cristo, pero tenía una mentalidad limitada. Creía que el mensaje de salvación era solo para los judíos y no para los gentiles. Sin embargo, Dios quería mostrarle que su plan era mucho más grande. En Hechos 10, 9, 16, Pedro estaba orando en la azotea, cuando de repente tuvo una visión. En ella vio un gran lienzo descendiendo del cielo con diferentes tipos de animales, y escuchó una voz que le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, sorprendido, respondió: «Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo». Pero Dios le dijo: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». Pedro no entendió la visión al principio, pero mientras meditaba en ella, el Espíritu Santo le habló y le dijo que 3 hombres venían a buscarlo y que debía ir con ellos sin dudar. Lo que Pedro no sabía es que esos hombres eran enviados por un centurión romano llamado Cornelio, un gentil temeroso de Dios a quien el Señor quería salvar. Como Dios habla a través de nuestra mente, Pedro no escuchó un trueno desde el cielo, ni un ángel que se le apareció con un mensaje audible.
Dios habló a su mente a través de una visión y una convicción interna del Espíritu Santo. Esto nos enseña una verdad fundamental. Dios puede hablarnos a través de pensamientos e imágenes en nuestra mente. El Espíritu Santo puede guiarnos con una impresión interna, una fuerte convicción o una idea que se repite en nuestra mente. Cuando Dios habla, su voz trae claridad, dirección y propósito. Pedro tuvo que superar sus propios prejuicios y aceptar la voluntad de Dios. A veces, nuestros propios pensamientos pueden impedirnos escuchar la voz de Dios con claridad. ¿Cómo aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo? Permanece en oración y comunión con Dios. Pedro estaba orando cuando recibió la visión. Cuando pasas tiempo con Dios, es más fácil escuchar su voz en tu mente. Aprende a discernir entre la voz de Dios y la tuya. Pedro al principio no entendió lo que Dios le decía. Muchas veces, cuando Dios nos habla, su mensaje va en contra de lo que nosotros pensamos o creemos. Obedece la voz de Dios, aunque no lo entiendas al principio. Si Pedro no hubiera obedecido, jamás habría predicado a los gentiles, y Cornelio no habría recibido la salvación. A veces Dios te hablará para hacer cosas que no entiendes, pero si obedeces, verás su propósito revelarse. Aplicación para tu vida. Tal vez Dios ha estado hablándote en tu mente con un pensamiento persistente, con una convicción en tu corazón, o con una idea que no te deja en paz. ¿Es Dios llamándote a algo nuevo? ¿Es el Espíritu Santo mostrándote algo que necesitas cambiar? Dios no solo habla en voz audible, también habla en pensamientos, visiones y convicciones que pone en tu corazón. Hoy, el Espíritu Santo te dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Mi plan es más grande de lo que imaginas. Escucha mi voz y obedece. Dios quiere cambiar tu manera de pensar y abrir tus ojos a su propósito. ¿Estás dispuesto a escuchar su voz y seguir su dirección? La voz de Dios en los sueños de José. Dios habla de muchas maneras, y una de las formas más sorprendentes en que lo hace es a través de los sueños. La historia de José, hijo de Jacob, nos muestra cómo Dios puede comunicarse con nosotros en la noche, sembrando visiones y propósitos en nuestra mente mientras dormimos. Hoy descubrirás cómo Dios usa los sueños para guiarte, advertirte y confirmarte su voluntad. Dios le habla a José en sueños. Desde joven, José tenía un don especial. Dios le hablaba a través de los sueños. En Génesis 37, 5-10, José tuvo 2 sueños proféticos que revelaban su futuro. Soñó que ataba manojos en el campo, y su manojo se levantaba mientras los otros se inclinaban ante él. Soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estos sueños eran una revelación de que Dios lo levantaría como líder sobre su familia, pero cuando los contó, sus hermanos lo envidiaron y lo vendieron como esclavo. Parecía que los sueños se habían roto, pero Dios nunca deja sus promesas sin cumplir. Años después, cuando José estaba en Egipto, Dios siguió hablándole a través de los sueños, pero esta vez para darle sabiduría para interpretar los sueños de otros. En Génesis 41, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Pero José, guiado por Dios, le reveló el significado. Habrá 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Dios te está advirtiendo para que prepares a Egipto. Gracias a este don, José pasó de ser un esclavo en la cárcel a convertirse en el gobernador de Egipto. ¿Cómo Dios habla a través de los sueños? Dios puede usar los sueños para revelarte su propósito. Como con José, Dios puede sembrar en tu mente visiones de lo que Él hará en tu vida. Advertirte de peligros. En Mateo 2:13,
Dios le advirtió a José, el esposo de María, en un sueño que debía huir a Egipto con Jesús para salvarlo del rey Herodes. Confirmarte una dirección. A veces, cuando estás en duda, Dios usa los sueños para confirmarte lo que ya te ha estado diciendo en tu corazón. ¿Cómo saber si un sueño viene de Dios? No todos los sueños vienen de Dios. A veces, los sueños son simplemente reflejos de nuestra mente o emociones. Aquí hay algunas formas de saber si un sueño es una revelación de Dios. Está alineado con la palabra de Dios. Dios nunca te dará un sueño que contradiga la Biblia. Trae paz y dirección, no confusión. Los sueños de Dios pueden ser misteriosos, pero nunca generan ansiedad ni temor. ¿Se repite o es muy claro? Cuando Dios habla a través de sueños, lo hace de una forma que deja una impresión profunda en tu corazón. Aplicación para tu vida. Tal vez Dios te ha estado hablando en sueños y no lo has notado. Has tenido un sueño que sientes que tiene un significado especial. Dios te ha mostrado algo que aún no entiendes. Sientes que Dios ha puesto una visión en tu mente, pero ¿aún no la ves cumplida? Si Dios te ha hablado en sueños, es porque tiene un propósito mayor para tu vida. Hoy, el Señor te dice: aunque mis promesas parezcan tardar, se cumplirán en el tiempo perfecto. Confía en lo que te he mostrado, porque lo que he comenzado en ti lo completaré. Dios sigue hablando. ¿Estás listo para escuchar su voz incluso en tus sueños? La voz de Dios en la mente de Nehemías. La convicción que cambia. Destinos Dios. No siempre habla con palabras audibles, ni siempre envía sueños o visiones. A veces, su voz viene en forma de una fuerte convicción en nuestra mente y corazón. Un peso que no podemos ignorar, una carga que nos impulsa a actuar. Uno de los mayores ejemplos de esto en la Biblia es Nehemías, un hombre que no recibió un mensaje celestial espectacular, pero que sintió en su espíritu un llamado que cambió el destino de toda una nación. Hoy aprenderás que Dios muchas veces te habla a través de una carga espiritual, un pensamiento recurrente, una inquietud santa que arde en tu corazón y que no puedes ignorar. Nehemías y la carga en su corazón. Nehemías era un hombre común, un copero del rey Artajerjes en Persia. No era profeta, no era sacerdote, no era guerrero, pero Dios le habló de una manera diferente, a través de una convicción profunda. En Nehemías 1:2-4, él recibe la noticia de que Jerusalén estaba en ruinas, sus murallas destruidas y su pueblo en vergüenza. Cuando escuchó esto, algo ocurrió en su mente y en su corazón. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Nehemías sintió una carga que no podía ignorar. No fue un ángel, no fue un trueno desde el cielo. Fue una convicción interna que le decía: debes hacer algo. Cómo Dios habla a través de convicciones internas. Dios muchas veces pone pensamientos y cargas en nuestra mente para guiarnos. Aquí hay 3 formas en que esto sucede. Un pensamiento que no puedes ignorar. Nehemías no podía dejar de pensar en la situación de Jerusalén. Dios a veces te pone en el corazón una carga por algo o alguien, una inquietud que te lleva a orar. Cuando Dios habla a tu mente, te impulsa a buscar su dirección. Nehemías ayunó y oró antes de actuar. Una visión clara de lo que debes hacer. Después de orar, Nehemías tuvo la convicción de que debía ir y reconstruir los muros de Jerusalén. Cuando Dios pone algo en tu mente, también te da la dirección para llevarlo a cabo. ¿Cómo responder cuando Dios te habla con una convicción interna? Ora y confirma que viene de Dios. Nehemías no se apresuró, primero buscó a Dios en oración. Si un pensamiento te inquieta constantemente, ora y pídele confirmación al Señor. No ignores la carga que Dios pone en tu corazón.
Hay cosas que Dios te ha mostrado y que no puedes ignorar. Si sientes un llamado fuerte, es porque Dios quiere usarte en esa área. Da pasos de fe. Nehemías se presentó ante el rey y pidió permiso para ir a reconstruir la ciudad. Cuando Dios habla a tu mente, también abre puertas para que cumplas su propósito. Aplicación para tu vida. Tal vez Dios te ha estado hablando a través de un pensamiento persistente, una inquietud en tu corazón que no puedes ignorar. Hay algo que Dios ha puesto en tu mente, pero que has estado ignorando. Has sentido una carga por alguien o por una situación que te impulsa a actuar. Has estado sintiendo que Dios te llama a hacer algo más grande, pero has tenido miedo de dar el paso. Hoy Dios te dice, esa carga que sientes en tu corazón no es casualidad. Yo la he puesto ahí. No ignores mi voz. Si te he mostrado algo, es porque quiero usarte para hacer algo al respecto. Dios sigue hablando. ¿Estás listo para responder a su llamado? La voz de Dios en la paz interior. El caso de Gedeón. Dios no solo habla a través de sueños, convicciones o palabras proféticas. Muchas veces, su voz se manifiesta en una profunda paz interior que nos confirma que estamos en el camino correcto. Hoy aprenderás cómo Dios usa la paz como señal para guiarte y cómo puedes distinguir su voz en medio de la incertidumbre. Para ello, veremos el caso de Gedeón, un hombre que necesitaba señales de Dios para creer en su llamado. Gedeón, buscando la confirmación de Dios. Gedeón era un hombre inseguro, lleno de dudas sobre si Dios realmente estaba con él. En Jueces 6 lo encontramos escondido, trillando trigo en un lagar, cuando un ángel se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Pero Gedeón no se sintió ni esforzado ni valiente. Dudó de la voz de Dios y pidió señales para estar seguro. Primera señal: puso un vellón de lana en la era y pidió que al día siguiente solo el vellón estuviera mojado y la tierra seca. Dios lo concedió. Segunda señal: invirtió la prueba y pidió que el vellón estuviera seco y la tierra mojada. Dios también lo concedió. A pesar de sus dudas, Gedeón recibió una paz profunda que le permitió actuar. Comprendió que Dios le hablaba y le guiaba a través de la certeza en su corazón. La paz como confirmación de la voz de Dios. Dios puede hablarte con claridad, pero si aún tienes dudas, su paz es la señal definitiva. Colosenses 3:15 nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esto significa que, cuando Dios te habla, su voz viene con paz. Cuando tomas una decisión alineada con su voluntad, sentirás tranquilidad. Cuando algo no viene de Dios, habrá inquietud en tu espíritu. ¿Cómo saber si una decisión es de Dios? Si estás enfrentando una decisión importante y no estás seguro de si es la voluntad de Dios, hazte estas preguntas. ¿Tengo paz en mi corazón con esta decisión? ¿Este camino me acerca más a Dios o me aleja de Él? ¿Se alinea con lo que dice la Biblia? ¿Siento convicción o inquietud cuando oro por esto? Si la paz de Dios está presente, es una señal de que vas en la dirección correcta. Aplicación para tu vida. Tal vez Dios ya te ha estado hablando, pero sigues dudando. Has sentido en tu corazón que debes hacer algo, pero el miedo te ha frenado. Has pedido confirmaciones, señales, pruebas, pero aún sientes incertidumbre. Hoy Dios te dice: confía en mi paz. Si estás en mi voluntad, sentirás seguridad en tu corazón. Si hoy te encuentras en un momento de indecisión, busca la paz de Dios en oración. Él te mostrará su camino. Dios sigue hablando. ¿Estás listo para seguir su paz? La voz de Dios en la mente de Moisés. Cuando Dios te llama a lo imposible, Dios no solo habla a través de señales poderosas o eventos sobrenaturales. Muchas veces su voz llega a nuestra mente en forma de una inquietud persistente, un pensamiento
que nos llama a hacer algo que parece imposible. Un ejemplo increíble de esto lo encontramos en Moisés, un hombre que al principio no creía que Dios pudiera usarlo, pero que fue llamado a liberar a todo un pueblo. Hoy aprenderás que Dios muchas veces te hablará a través de una convicción interna que no puedes ignorar, un llamado que te desafía a confiar en Él. Dios habla a Moisés y le presenta un propósito. Mayor Moisés había crecido en el palacio de Faraón, pero en su corazón siempre sintió una inquietud por su pueblo, los hebreos. Aunque tenía una vida privilegiada en Egipto, sabía que algo no estaba bien. Cuando vio a un egipcio golpeando a un hebreo, no pudo contenerse y lo mató. Pero, al darse cuenta de su error, huyó al desierto, tratando de olvidar su pasado y la carga que sentía en su corazón. Sin embargo, Dios no olvida los llamados que pone en nuestra vida. Años después, cuando Moisés estaba apacentando ovejas, en el desierto Dios lo interrumpió con una visión sobrenatural, una zarza ardiente que no se consumía. Desde esa zarza, Dios le habló: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he descendido para librarlos. Ven ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo». Éxodo 3, 7, 10. Moisés sabía en su interior que Dios lo estaba llamando, pero su mente comenzó a llenarse de dudas. La batalla en la mente de Moisés. Cuando Dios te llama y tú dudas, Moisés no aceptó el llamado de inmediato. En su mente comenzaron a surgir excusas y miedos. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón? Éxodo 3:11. Dios te puede llamar a algo grande, pero tu mente te dirá que no eres suficiente. Moisés se sentía insignificante, pero Dios no lo eligió por sus habilidades, sino por su propósito. ¿Qué les diré si me preguntan quién me envió? Éxodo 3:13. El miedo al rechazo muchas veces nos impide obedecer a Dios. Dios respondió con algo poderoso: «Yo soy el que soy». Ellos no me creerán. Éxodo 4:1. Moisés temía el fracaso antes de intentarlo. «Señor, yo no soy elocuente, hablo torpemente». Éxodo 4:10. Dios no necesita tus habilidades, necesita tu obediencia. A pesar de todas sus dudas, Dios le aseguró: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Este es el mensaje clave. Dios no te llama porque seas capaz, sino porque Él está contigo. ¿Cómo saber si Dios te está hablando a través de un pensamiento o un llamado? Es una inquietud persistente. Moisés no pudo ignorar el sufrimiento de su pueblo. Cuando Dios te habla, el pensamiento vuelve una y otra vez a tu mente. Te desafía a salir de tu zona de confort. Moisés estaba cómodo en el desierto, pero Dios lo llamó a enfrentar a Faraón. Cuando Dios habla, muchas veces te desafía a algo más grande que tú. Va acompañado de la promesa de su presencia. Moisés tenía miedo, pero Dios le dijo: «Yo estaré contigo». Si Dios te está llamando, no lo hará solo. Él irá contigo. Aplicación para tu vida tal. ¿Ves? Has estado sintiendo en tu corazón un pensamiento persistente, una inquietud que no puedes ignorar. Tal vez Dios te está llamando a algo mayor, pero has estado resistiéndote como Moisés. Has sentido que Dios te está llamando a hacer algo, pero el miedo te frena. ¿Has estado dudando de tus habilidades en lugar de confiar en el poder de Dios? ¿Has estado huyendo de un llamado que sabes que Dios ha puesto en tu corazón? Dios no ha cambiado de opinión sobre ti. Si Él te ha hablado, espera que respondas. Hoy el Señor te dice: «Yo estaré contigo. No temas, porque yo soy el que te capacita y te guía». Dios sigue hablando. ¿Estás listo para responder a su llamado? La voz de Dios en la dirección del Espíritu Santo. El caso de Felipe y el eunuco. Dios no solo nos habla con palabras audibles o a través de señales visibles.
Muchas veces su voz se manifiesta como una dirección interna, una sensación fuerte de que debemos hacer algo en un momento específico. Hoy aprenderás cómo el Espíritu Santo te guía en los momentos clave de tu vida, hablándote en lo profundo de tu corazón. Para entender esto, veremos la historia de Felipe y el eunuco etíope, un encuentro divino que nos enseña cómo Dios usa impulsos internos para llevarnos a cumplir su propósito. Felipe y la voz del Espíritu Santo. Felipe era un discípulo de Jesús que estaba predicando en Samaria y viendo milagros, cuando de repente Dios le dio una orden inesperada: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Hechos 8:26. Este era un camino desierto, no parecía un lugar estratégico para predicar. Pero Felipe obedeció sin cuestionar. Cuando llegó allí, vio un carro en el que viajaba un eunuco etíope, un hombre importante que servía a la reina de Etiopía. El eunuco estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía lo que leía. En ese momento, el Espíritu Santo habló de nuevo a Felipe, pero esta vez de una manera más sutil: acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29. Felipe se acercó, escuchó al eunuco leyendo y comenzó a hablarle sobre Jesús. Como resultado, el hombre creyó en Cristo y fue bautizado en el mismo instante. Este pasaje nos enseña una verdad clave: Dios puede hablarte con una dirección interna en el momento preciso. Como Dios te habla con direcciones internas, Dios sigue hablándonos hoy, guiándonos a través de pensamientos, impulsos y direcciones del Espíritu Santo. Aquí hay 3 formas en que esto sucede. Un pensamiento que surge de la nada. Felipe no tenía planes de ir al camino del desierto, pero Dios puso ese pensamiento en su mente. A veces, Dios te habla dándote una idea repentina de hacer algo, una convicción que se fortalece en tu corazón. Felipe no dudó cuando el Espíritu le dijo que se acercara al carro. Cuando Dios te habla, su dirección viene con paz y certeza, un resultado que confirma que Dios te guió. Felipe pudo ver cómo su obediencia trajo salvación a una persona. Cuando sigues la dirección de Dios, verás cómo todo encaja perfectamente. Cómo aprender a seguir la voz del Espíritu Santo permanece en comunión con Dios. Felipe estaba sirviendo a Dios activamente cuando recibió la dirección. Si quieres oír su voz, necesitas estar en sintonía con Él. Obedece aunque no entiendas todo. Felipe no sabía por qué iba al desierto, pero cuando obedeció, Dios le mostró el propósito. Si Dios pone un pensamiento en tu mente, no lo ignores. Confirma que la voz de Dios produce frutos. La voz de Dios siempre te llevará a bendecir a alguien o a cumplir su propósito. Aplicación para tu vida tal. ¿Ves? Dios te ha estado hablando con direcciones internas, pero has ignorado esas impresiones. ¿Has sentido alguna vez un impulso fuerte de hablar con alguien o hacer algo específico? ¿Has recibido una idea repentina que parecía venir de Dios, pero dudaste en obedecer? ¿Has sentido que Dios quiere usarte, pero te ha faltado fe para seguir su dirección? Hoy Dios te dice: confía en mi voz. Cuando te guío, es porque hay un propósito mayor. No dudes en obedecer, porque mi plan siempre es perfecto. Dios sigue hablándote. ¿Estás listo para seguir su dirección? La voz de Dios en la tormenta. Jesús y los discípulos en el mar. Dios no solo nos habla en tiempos de calma, también nos habla en medio de la tormenta. Muchas veces, su voz es más clara cuando el miedo nos rodea, cuando la vida parece fuera de control y cuando sentimos que estamos a punto de hundirnos. Hoy aprenderás que Dios sigue hablándote en los momentos difíciles. Pero la clave está en enfocar tu mente en su voz y no en el caos que te rodea. Para entender esto, veremos la historia de Jesús y los discípulos en medio de una tormenta en el mar.
Jesús habla en medio de la tormenta en Mateo 14, 22, 33. Los discípulos estaban en una barca cruzando el mar de Galilea, cuando de repente una gran tormenta los sorprendió. El viento era fuerte, las olas golpeaban la embarcación y el miedo comenzó a invadir sus corazones. Pero en medio de la tormenta, algo inesperado sucedió. Jesús vino caminando sobre el agua. Los discípulos, aterrorizados, pensaron que era un fantasma, pero en ese momento Jesús les habló y les dio una palabra clave. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Mateo 14, 27. Aquí vemos algo poderoso. Cuando el miedo intenta gobernar tu mente, la voz de Dios te recuerda quién está contigo. Pero lo más impactante aún estaba por suceder. Pedro camina sobre el agua. Creyendo en la voz de Dios, Pedro, al escuchar la voz de Jesús, hizo algo increíble. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le respondió con una sola palabra: ven. Pedro se aferró a esa palabra, salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Este es un principio clave. Si Dios te ha hablado, su palabra es suficiente para sostenerte en medio de la tormenta. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, todo iba bien. Pero cuando desvió su enfoque y miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí está la lección. Dios te habla, pero si permites que el miedo y las circunstancias ahoguen su voz, perderás la fe y comenzarás a hundirte». Cómo Dios nos habla en medio de la tormenta. Dios sigue hablándonos en los momentos difíciles. Pero para escuchar su voz en la tormenta, debes recordar 3 cosas. No permitas que el miedo ahogue su voz. Los discípulos estaban tan asustados que al principio no reconocieron a Jesús. Si el miedo domina tu mente, no podrás escuchar la paz que Dios quiere darte. Aférrate a su palabra, aunque todo parezca imposible. Pedro caminó sobre el agua porque creyó en una sola palabra de Jesús: ven. Si Dios te ha dado una promesa, confía en ella, aunque todo parezca en contra. Mantén tu mirada en Jesús. Pedro se hundió cuando quitó su mirada de Jesús y se enfocó en la tormenta. Si dejas que las circunstancias te distraigan, perderás la fe y dudarás de lo que Dios te dijo. Aplicación para tu vida. Tal vez hoy estás en medio de una tormenta. Los problemas te rodean, el miedo llena tu mente y sientes que estás a punto de hundirte. Dios te ha hablado, pero el miedo te ha hecho dudar. Has sentido que tu fe se debilita porque las circunstancias parecen imposibles. ¿Sientes que necesitas escuchar la voz de Dios en medio de tu tormenta? Hoy Dios te dice: tened ánimo, soy yo, no temas. No permitas que el miedo ahogue su voz. Mantén tu mirada en Jesús y aférrate a su palabra. Dios sigue hablándote. ¿Estás listo para escucharlo en medio de la tormenta? La voz de Dios en los pensamientos de Elías. Cuando el silencio también es respuesta a Dios, no solo habla a través de señales poderosas o eventos sobrenaturales. A veces su voz es más sutil, más suave, más interna. Hay momentos en los que esperamos que Dios nos hable con un estruendo, con un milagro visible, con una palabra audible. Pero en su sabiduría, Dios elige hablarnos en un susurro. Hoy aprenderás que Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular, pero su voz sigue ahí, guiándote en los momentos más difíciles. Para entender esto, veremos la historia del profeta Elías, un hombre que esperaba que Dios hablara con poder, pero que descubrió que su voz a veces llega en el silencio. Elías y la voz de Dios en el monte Horeb. Elías era un gran profeta, un hombre que había visto la mano de Dios moverse con poder. Él oró y descendió fuego del cielo. Él desafió a los falsos profetas de Baal y ganó.
pero después de una gran victoria cayó en una profunda crisis. Después de enfrentarse a la reina Jezabel, Elías huyó al desierto, deprimido, agotado y con miedo. Sintió que estaba solo, que todo lo que había hecho no había servido de nada. Se metió en una cueva y esperó una respuesta de Dios. Esperaba que Dios le hablara con fuerza, con un milagro, con un trueno. Entonces Dios le dijo: «Sal, fuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová». En Reyes 19:11. En ese momento ocurrieron 3 eventos poderosos. Vino un viento fuerte y poderoso que rompía las montañas. Pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto que sacudió la tierra. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después apareció un fuego intenso, pero Dios no estaba en el fuego. Entonces vino un susurro apacible y delicado. Y ahí estaba la voz de Dios. Cuando Elías escuchó el susurro, cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva. Aquí hay una enseñanza poderosa. Elías esperaba que Dios hablara de forma espectacular, pero Dios eligió hablar en el silencio. A veces, Dios no nos da la respuesta que queremos, sino la que necesitamos. Cuando todo parece en caos, Dios nos habla con una paz interna que solo aquellos que buscan su presencia pueden entender. ¿Cómo Dios nos habla en el silencio? Dios no siempre se manifestará con señales evidentes. A veces hablará a tu mente de una manera sutil, pero poderosa. Aquí hay 3 formas en que puedes reconocer su voz en los momentos de silencio, a través de la paz en tu corazón. Aunque no escuches una voz audible, Dios te dará una paz interna que confirma que Él está contigo. A través de una certeza en tu mente. Dios puede poner un pensamiento persistente en tu corazón, un susurro que te da dirección, a través de su palabra. Dios ya ha hablado en la Biblia. Si no puedes escuchar su voz en la tormenta, búscala en su palabra. Aplicación para tu vida. Tal vez hoy sientes que Dios está en silencio. Le has pedido una respuesta, pero no has escuchado nada. ¿Has esperado que Dios hable con una señal visible, pero no la has recibido? ¿Has sentido que estás solo, que nadie te entiende, que Dios no responde? ¿Has pasado por un momento de crisis y has esperado que Dios intervenga de manera espectacular? Hoy Dios te dice: no estoy en el viento, no estoy en el terremoto, no, estoy en el fuego, estoy en el susurro de tu corazón, estoy aquí aunque no me veas, estoy hablando aunque no me escuches como esperas. Dios sigue hablándote. ¿Estás dispuesto a escucharlo en el silencio? La voz de Dios en el Espíritu Santo, la guía constante para el creyente. Dios no solo nos habla en momentos específicos, sino que ha dejado una voz permanente dentro de nosotros. El Espíritu Santo. No necesitamos esperar una señal del cielo para saber qué hacer. Si hemos recibido a Cristo, su Espíritu nos guía cada día. Hoy aprenderás que Dios te habla de manera continua y que su voz nunca se apaga en aquellos que caminan en comunión con Él. Para entender esto, veremos cómo el Espíritu Santo dirigió a los primeros discípulos y cómo sigue dirigiéndonos hoy. El Espíritu Santo y la iglesia primitiva, después de la resurrección de Jesús, los discípulos no estaban solos. Jesús había prometido que enviaría al Consolador, el Espíritu de verdad, que les enseñaría todas las cosas. En Hechos 16, 6-10, vemos un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo hablaba directamente a los discípulos. Pablo y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les prohibió ir allí. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces Pablo tuvo una visión en la noche donde un hombre de Macedonia le pedía ayuda.
Inmediatamente entendieron que Dios los estaba guiando hacia Macedonia. Aquí hay algo clave. El Espíritu Santo les hablaba no solo con palabras, sino con direcciones internas, cerrando y abriendo puertas. Dios no solo nos habla con lo que nos dice que hagamos, sino también con lo que nos impide hacer. Cuando permanecemos en comunión con Dios, el Espíritu Santo nos guía incluso cuando no entendemos el camino. Cómo Dios nos habla a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sigue hablando hoy. Pero para reconocer su voz, debemos aprender a discernir cómo se comunica con nosotros. Aquí hay 3 formas en que puedes aprender a escuchar la voz del Espíritu. A través de una convicción interna. Muchas veces sentirás una impresión fuerte en tu corazón de hacer algo o evitar algo. Esto es la dirección del Espíritu, a través de la paz o inquietud en una decisión. Si algo viene de Dios, el Espíritu Santo te dará paz. Si algo no es de Dios, sentirás una inquietud en tu corazón, a través de su palabra. El Espíritu Santo nunca te dirá algo que contradiga la Biblia. Si un pensamiento o una dirección en tu mente no está alineada con la palabra de Dios, entonces no viene de Él. ¿Cómo? Aprender a vivir. Guiado por la voz del Espíritu Santo, Dios no quiere que solo lo escuches en momentos de crisis. Él quiere guiarte todos los días de tu vida. Para aprender a reconocer su voz, debes hacer lo siguiente. Pasa tiempo en oración diariamente. El Espíritu Santo habla con más claridad a los que buscan comunión con Dios. Llena tu mente con la palabra de Dios. Cuando conoces la Biblia, puedes discernir mejor lo que viene de Dios y lo que no. No ignores su dirección. Si el Espíritu Santo te dice que hagas algo, hazlo. Si te advierte de algo, no lo ignores. Aplicación para tu vida. Tal vez has estado buscando la voz de Dios, pero no has prestado atención a la guía del Espíritu Santo en tu interior. Has sentido que Dios te habla, pero no has sabido si es su voz o solo un pensamiento tuyo. ¿Has tomado decisiones sin considerar la dirección del Espíritu Santo? ¿Quieres aprender a vivir en comunión con Dios y reconocer su voz con claridad? Hoy, Dios te dice, mi Espíritu está dentro de ti. Yo te guiaré, te hablaré y te mostraré el camino. No busques señales externas cuando ya tienes mi voz en tu corazón. Dios sigue hablándote. ¿Estás listo para vivir guiado por su Espíritu? Cierre y llamada a la acción. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Hemos llegado al final de este poderoso estudio, pero antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta clave. ¿Realmente estás escuchando la voz de Dios en tu vida? Dios te ha hablado a través de su palabra, de su espíritu, de pensamientos en tu mente, de sueños, de señales y hasta en el silencio. Pero nada de esto tendrá efecto si no tomas acción, porque saber que Dios habla no es suficiente. Hay que aprender a escucharlo y obedecerlo. Resumen de las maneras en que Dios nos habla. Lo largo de este estudio, hemos visto cómo Dios ha hablado a su pueblo y cómo sigue hablándonos hoy, a través de pensamientos y convicciones internas, Nehemías y Moisés, a través de sueños y visiones, José, a través de la paz o la inquietud en nuestro corazón, Gedeón, a través de su palabra, Jesús en el desierto, a través del Espíritu Santo guiando cada paso, Felipe y Pablo, a través de pruebas y tormentas, Pedro caminando sobre el agua, a través del silencio, Elías en la cueva. Dios ha hablado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que has aprendido? Un desafío para ti. Escuchar a Dios de verdad. Si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo muy importante. Demuestra que realmente has recibido este mensaje comentando esta frase aquí abajo. Señor, enséñame a escuchar tu voz y obedecerla.
Quiero ver cuántos de ustedes están listos para comprometerse con Dios de una manera real. Porque aquí está la verdad. Muchos escuchan la voz de Dios, pero pocos la obedecen. Muchos quieren señales, pero no prestan atención a la voz interna del Espíritu. Muchos dicen buscar a Dios, pero siguen llenando su mente con el ruido del mundo. Hoy tienes la oportunidad de hacer un cambio. La importancia de compartir. Este mensaje no puedes quedarte con esta enseñanza solo para ti. Hay miles de personas que también necesitan escuchar la voz de Dios, pero están confundidas. Cuando compartes este video, estás ayudando a alguien más a acercarse a Dios. Cuando das me gusta, ayudas a que el mensaje llegue a más personas en YouTube. Cuando te suscribes, te conviertes en parte de esta comunidad que busca crecer espiritualmente. Así que no dudes. Haz clic en compartir ahora mismo y envíaselo a alguien que necesite escuchar esto. Antes de cerrar, un momento de reflexión con Dios antes de terminar, quiero que hagas algo. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo. Quédate en silencio. Escucha. Dios está aquí. Tal vez no lo oyes con tus oídos, pero está hablándote en tu interior. Usa este momento para agradecerle, para pedirle dirección y para decirle que estás listo para seguir su voz. Cuando este video termine, no te vayas corriendo. Quédate un momento en la presencia de Dios y recuerda, Dios sigue hablando. La pregunta no es si Él habla. La pregunta es, ¿estás escuchando? Nos vemos en el próximo estudio. Si este mensaje te bendijo, suscríbete y activa la campana. Le notificaciones para no perderte el siguiente. Que Dios te bendiga y que su voz guíe cada paso de tu vida. Nos vemos en el próximo video. Paz en Cristo.